Hola, yo soy Ángel Castrejón y hoy vamos a empezar con un nuevo tema, el cual es la teoría general del proceso. Bueno, soy estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas en el campus de Saltillo. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Este tema fue incitado y propuesto por la licenciada Tabene López, la cual nos propuso este proyecto para lograr hacer que todos ustedes, los que estén escuchando o viendo este video, logramos entenderlo de una mejor manera. Bueno, la teoría general del proceso es un tema sumamente fundamental para el derecho. Durante este video veremos varios temas como jurisdicción, competencia, litigio, formas de solución de conflicto y por último las regiones del estado de Coahuila de Zaragoza. Muchos de los ejemplos que vamos a abarcar son dentro de este estado que ya mencioné. Y bueno, sin más ni menos, empecemos con el video. Bueno, pues ahora empecemos con la jurisdicción. ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Cómo funciona? Vamos a verla alrededor de esta sección. Bueno, la jurisdicción, básicamente para lograr entenderla, es aquel poder que ejerce un estado sobre sus órganos jurisdiccionales, como por ejemplo jueces, tribunales, etc. Bueno, lo podemos entender también de esta siguiente manera. Es el poder que le otorga el Estado a un juez para que pueda ejercer, vaya la redundancia, su poder. Bueno, un ejemplo para entender a la jurisdicción sería el siguiente. Un juez de la Ciudad de México que se está haciendo cargo de un divorcio, solamente se puede hacer cargo de ese divorcio en la Ciudad de México. No puede ir en materia penal a dar su sentencia a un juzgado de Toluca, de otros estados que no sean de la Ciudad de México. Básicamente eso es la jurisdicción. Vamos a pasar a los otros tipos de jurisdicción y todo lo que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de la jurisdicción. La clasificación de la jurisdicción está dividida en 4 puntos sumamente importantes. El primero de ellos es como función pública de hacer justicia. Este se trata básicamente de el ejercicio que realiza un estado sobre sus jueces y tribunales para resolver controversias. ¿Qué ejemplo podemos ver de ello? Bueno, es muy parecido al ejemplo que les puse al inicio. Este ejemplo se trata sobre un juez estar arreglando un divorcio y se va a la materia civil, al código civil, para resolver el divorcio de la mejor manera. No puede ir al código mercantil para resolver un divorcio. Tiene que ser específicamente en cierta materia. Esto es muy parecido al caso que les puse al comienzo. Ahora pasemos al siguiente. Bueno, ahora pasemos al número 2 que tenemos en esta clasificación, el cual es como ámbito territorial. Básicamente en su nombre lo especifica. Se trata acerca del el área delimitada donde el juez va a ejercer su autoridad. Como por ejemplo, un juez de Saltillo va a ejercer su jurisdicción nada más en Saltillo. No puede ejercerla en otra área como por ejemplo Monterrey o en otros estados como Zacatecas, Tamaulipas. Solamente lo puede ejercer en Saltillo. También dentro de Coahuila no lo puede ejercer más que en Saltillo. No puede hacerlo de que en Saltillo y en Monclova, no, solamente es en el área que está delimitada para su jurisdicción. Básicamente esto es por ámbito territorial. Ahora pasemos al número 3. Bueno, ahora es por competencia. La competencia se trata básicamente de la materia en el cual un juez se desarrolla. Por ejemplo, un juez en materia civil no puede ejercer materia penal en su juzgado, pues ya que él está especificado en materia civil. Esto hay que tenerlo muy en claro porque de repente pueden ocurrir ese tipo de errores en el cual un juez se confunde y quiere ejercer materia penal cuando obviamente está en materia civil. Esto hay que tenerlo muy claro para futuros procesos judiciales en los que podemos pasar. Eso es sumamente importante, que en su competencia solamente lo puede ejercer la materia civil si el juez es civil o materia penal si el juez es penal. Al igual que en todo tipo de materias, ninguna puede intervenir en lo suyo.
El ejemplo de lo anterior, para lograrlo entender de una mejor manera, es que básicamente se trata de que todos los jueces de materia laboral o de cualquier tipo de materia pueden resolver ese tipo de controversias dependiendo de cuál sea la área. Por ejemplo, si hay un divorcio, diferentes jueces de la materia de civil pueden resolver esa controversia. O por ejemplo, si hay varios jueces de materia laboral, pueden resolver un juicio de materia laboral. Entre varios ejemplos. Se parece mucho al anterior, pero sí tiene sus diferencias. Lo podemos marcar así. El anterior, el número 3, básicamente habla de dónde puede ejercer el control el juez, mientras que aquí se trata de que varios jueces se puede escoger cuál va a ejercer va a resolver cierta controversia, pero que sea dentro de la misma materia. Básicamente, esas son las diferencias. Ahora vamos a pasar al siguiente punto dentro de la jurisdicción. Bueno, ahora siguiendo con otro subtema de la jurisdicción, entramos a condiciones de la jurisdicción. Básicamente se trata acerca de las condiciones que debe de cumplir un tribunal para ejercer la jurisdicción en ciertos casos. Son 3 puntos esenciales, vamos a abarcarlos a continuación. Bueno, ahora la número 1, la cual es que exista un conflicto jurídico real, lo cual significa, en un ejemplo para lograrlo entender, es que dos personas están peleando por un terreno y una de esas personas demanda a la otra para empezar con el procedimiento legal. Básicamente este es el número 1. Bueno, ahora la número 2, la cual es que el órgano jurisdiccional tenga competencia. Básicamente el ejemplo podría ser que el juez sea competente en su materia, por ejemplo, civil, mercantil, penal, etcétera, pero debe de ser competente en su materia conforme a esto. Y la número 3 es que el juez esté habilitado. Básicamente un ejemplo que podemos hacer acerca de esto es que el juez no tenga ningún proceso jurídico por el momento y que esté todavía habilitado en su cargo. Básicamente este es el número 3 y aquí cerramos este subtema. Vamos con el siguiente subtema. Bueno, ahora hemos llegado al último subtema dentro de la jurisdicción, el cual es la incapacidad de la jurisdicción. Básicamente se trata cuando un juez no puede ejercer su jurisdicción en ciertos puntos muy específicos, especialmente en 4 que vamos a abarcar. Vamos a empezar a verlos. Bueno, este es el número 1. Básicamente se trata cuando el juez no tiene conocimiento sobre el territorio o la materia. Básicamente un ejemplo que podemos poner es que un juez no puede conocer un caso de Sinaloa y ejercer la sentencia de Sinaloa si él es de Veracruz. Y también así en todos los estados, al igual que aquí en Coahuila, un juez de Saltillo no puede conocer un juicio de Monclova y dictar una sentencia de ese Saltillo si no está dentro de su territorio. Y también si no está dentro de su misma materia no podría ejercerlo su sentencia. El número 2 es por impedimento legal o por conflicto de intereses. El ejemplo que podemos poner para entender esto es que básicamente es cuando el juez conoce a alguna de las partes, ya sea su cuñado, su sobrino, su vecino, pero tiene un acercamiento, lo conoce. Eso hace la incapacidad de la jurisdicción. Por ese problema de conocer a la persona, hace que el juez sea totalmente inválido para proceder con la sentencia y con el juicio. Bueno, ahora este es el número 3, que exista fuero o inmunidad. Básicamente, ¿qué ejemplo podemos poner en este número 3? Se trata de cuando un embajador es juzgado, pero él tiene esa inmunidad, ese fuero, pero no puede ser juzgado por un juzgado mexicano ordinario. Debe ser en otra área y otro juzgado para ese cierto tipo de casos.
Básicamente este es el número 3. Ahora el número 4 es la cosa juzgada. Básicamente se trata de que no se puede volver otra vez a juzgar un cierto caso que ya ha sido resuelto, que ya se dictó una sentencia. Un ejemplo que podemos poner es cuando un caso de herencia ya ha sido resuelto, ya se dictó la sentencia, ya se dio la resolución, no se puede volver a empezar este mismo caso cuando ya está con la sentencia dictada. Básicamente este es el número 4 y con esto concluimos el 4 subtema del tema de la jurisdicción. Con esto acabamos el tema de la jurisdicción y vamos a pasar al siguiente tema, el tema número 2. Hola, ahora vamos a empezar con el siguiente tema, el cual es competencia. ¿Qué es la competencia? Es esa facultad que tienen los órganos jurisdiccionales, ya sabemos como jueces o tribunales, para resolver ciertos casos específicos o controversias conforme a lo dictado en la ley. Y ahora a continuación vamos a ver los diferentes tipos de clasificaciones dentro de la competencia. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de la competencia. La clasificación de la competencia está subdividida en varios temas, pero el primero que vamos a abarcar es por materia. Por materia está especificado que cada juez, dependiendo de su materia, va a ejercerla conforme a los códigos que ya está establecido. Por ejemplo, un juez civil va a guiarse en el Código Civil para resolver un juicio de su materia. Al igual que un juez penal se va a hacer cargo de su juicio penal a través del Código Penal. Hay que aclarar que por materia son diferentes estructuras las que se llevan, por eso es sumamente importante entender que cada materia tiene su propio código y cada juez debe de seguir esa materia y ninguno puede intervenir en la competencia del otro. Ahora, por ejemplo, en la materia de civil se está especificado que los contratos, arrendamientos y herencias son específicamente de esa materia. Al igual que no todos los jueces o tribunales pueden hacerse cargo de ciertos casos o controversias, ya que todo está delimitado en la ley. Un ejemplo que podemos aplicar dentro de la competencia es que no todos los jueces o tribunales se van a hacer cargo de ciertos casos. Por ejemplo, podemos ver que en un caso de custodia de un hijo, obviamente un juez familiar se va a hacer cargo de resolver ese asunto. No podemos hacer que un juez penal resuelva y dicte la sentencia en un caso que es totalmente de un juez familiar. Eso es la competencia. Especificar bien con las leyes y las reglas que están establecidas qué jueces y tribunales van a controlar y guiar cierto juicio. Al igual que otras materias como penal, se van a hacer cargo específicamente de homicidios, delitos, entre otros, familiar, de casos de alimentos, custodias, etc. Mercantil, también sus correspondientes abarcaciones, al igual que las diferentes y otras materias. Ahora seguimos con la número 2, la cual es por cuantía. Básicamente, por cuantía nos especifica que es el valor económico de un litigio y quiénes se van a hacer cargo de este litigio, ya sea un juzgado mayor o un juzgado menor. Bueno, en el ejemplo que les voy a presentar, en un litigio de 10,000 pesos, el juzgado menor se hará cargo de él, mientras que en un litigio de 1,000,000 de pesos, el juzgado mayor abarcará ese litigio. Así de fácil y sencillo está por cuantía. Ahora vamos con el siguiente. Ahora seguimos con la número 3, la cual es por grado. Básicamente en todo el sistema hay diferentes grados, siendo el primera instancia, segunda instancia y instancias superiores. Vamos a especificar acerca de cada una de ellas. Bueno, ahora la primera instancia básicamente se trata de cuando un juez ya emitió su sentencia, ya dictó los resultados del litigio
y no les gustó a una de las dos partes, tanto la parte actora como la parte demandada, no quedaron conformes con lo sentenciado por el juez. Entonces se van a la segunda instancia, la cual es apelación. Durante la apelación se trata de controlar y que una de las dos, que las partes queden totalmente conformes con el resultado que dicte este segundo juez de segunda instancia. Pero si ninguna de las dos partes queda totalmente a gusto, van a las instancias superiores, la cual es el amparo. Bueno, ahora vamos por territorio, la cual es la número 4. Básicamente, por territorio especifica el lugar geográfico donde se suscitaron los hechos. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey se suscitó un litigio por un contrato. Las dos partes viven en Monterrey y el contrato se firmó en la ciudad de Monterrey. Por ende, el juzgado que se hará cargo es en la ciudad de Monterrey. Y así aplica en cada ciudad del país o en cada estado del país. Así de fácil y sencillo es el número 4 por territorio. Bueno, ahora vamos por conexidad, que es la número 5. Básicamente, por conexidad está establecido que cuando hay múltiples demandas acerca de un hecho, un bien o una cosa relacionada entre esas múltiples demandas, un tribunal o un juez se va a hacer cargo de estas demandas. Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo, el cual es que en la ciudad de Chihuahua hubo múltiples demandas acerca de una misma persona que hizo un hecho y que nos lesionó a esas múltiples personas. Y cada una de esas personas demandan a esa persona principal que hizo el hecho. Entonces, en vez de que se empiece un juicio individual para cada uno que suscitaron por el mismo hecho, ahora el mismo tribunal le va a asignar todos esos casos, todas esas demandas a un solo juzgador, el cual va a tratar de que a todas las personas que están demandando se les llegue a una mejor y muy amplia resolución. Básicamente eso es por conexidad. Bueno, y con eso acabamos toda la clasificación de la competencia. Ahora vamos al siguiente subtema. Ahora vamos con este siguiente subtema, la cual es las condiciones de validez de la competencia. Bueno, básicamente, y son varias de las que ya hemos escuchado, es que el juez no tenga ningún parentesco con una de las partes, tanto actora como demandada, que no conozca ninguna. También que conozca y que sea capaz por materia de ejercer ese juicio, el cual puede ser civil, mercantil, penal, etc. Pero que ese juez esté especializado en esa materia. También tenemos que si el juez no ha sido declarado incompetente, puede proseguir con el juicio. También puede ser que si el juez entra en el caso de conexidad, se le dará a él o a otro compañero, pero ya sabemos que es la conexidad, entonces aplicaría en ese caso. Con esto acabamos este subtema y vamos al otro subtema que está también igual de corto. Vamos. Bueno, ahora llegamos al último subtema, el cual es incapacidad o incompetencia. Vamos a ver de qué se trata. A un juez se le denomina que tiene incompetencia cuando no tiene los suficientes conocimientos legales dictados por la ley para ejercer cierto juicio o para ejercer cierta materia, etc. A eso se le conoce como incompetencia en un juez. Las causas de la incompetencia es cuando un juez no conoce de la materia. Por ejemplo, un juez civil que nada más ha estudiado civil toda su vida no puede dictar una sentencia penal porque no tiene los suficientes conocimientos. Al igual que en otro caso, como ya los he comentado anteriormente, que cuando se conoce alguna de las partes
dentro del juicio se declara incompetente. También cuando existe conexidad dentro del juicio, eso se declara incompetencia, porque ya existen varias demandas y ya se asignó a un juez. Eso es incompetencia. Y estas son varias de las causas de la incompetencia. Y con esto cerramos la incompetencia. Vamos ahora con el siguiente tema. Hola, ahora empezaremos con un nuevo tema, el cual es un poco pequeño pero súper informativo. Este tema es la acción. Básicamente, ¿qué es la acción? La acción es aquel derecho subjetivo del derecho procesal, en el cual nosotros podemos ir ante los órganos jurisdiccionales, como ya lo sabemos, pueden ser tanto tribunales como jueces, para que dar a conocer un derecho que se nos ha sido violentado o hacer cumplir una acción. Un ejemplo que podemos aplicar de esto es básicamente cuando nosotros vamos a emitir una demanda. Vamos a demandar a una persona por falta de alimentos, por una agresión hacia nuestra persona, etc. Básicamente la acción es ejercer la demanda, es ejercer tu acción. Ahora, espero que con el ejemplo que les puse anteriormente haya quedado todo totalmente claro. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Bueno, su funcionamiento es muy parecido al ejemplo que ya vimos anteriormente, pero ahora lo vamos a ver de una manera más amplia. Cuando una persona es agredida jurídicamente, va ante un juez y le presenta su demanda. También puede ser ante un tribunal. Ya ves, los órganos jurisdiccionales. En uno de estos dos puedes aplicar tu demanda. Básicamente, también aquí, después de presentar tu demanda, se va a especificar por qué, cuál fue la agresión que recibiste, ya sea como por ejemplo falta de pago en un contrato, o arreglar asuntos de un contrato, o arreglar cierta situación o cierta agresión que se te haya presentado a ti. Así básicamente es el funcionamiento, es ejercer tu acción a través de una demanda. Bueno, y todo lo anterior de esto, ¿en qué deriva? Principalmente deriva en 3 puntos sumamente importantes. El principal es el inicio del proceso judicial. Y ahora el 2. Básicamente deriva también en el derecho del actor a que su proceso sea atendido por el juez y que todos sus procedimientos sean acorde a lo ya establecido. Y el punto número 3 y el final es la posibilidad de obtener la sentencia a tu favor. Bueno, y ahora con todo lo que hemos visto, espero que el ejemplo que les voy a presentar les sea útil. Bueno, Sofía le pide dinero a Liliana, una suma en total de 10,000 pesos. Sofía no le paga a Liliana. ¿Qué puede hacer Liliana? Lo más lógico y mejor para Liliana es ejercer la acción. Y así lo hace. La demanda por incumplimiento del pago y básicamente empieza el proceso judicial. Y así concluimos con este tema de la acción y lo podemos entender así. Para cuando alguien te pregunte qué es la acción, ya sabes, es ejercer una demanda, es ejercer tu voz. Y ahora, siguiendo con este tema, empezamos ahora con la acepción. ¿Qué es la acepción? Básicamente la podemos decir así, es la hermana del tema que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque van muy relacionados. La acción es demandar a alguien. La acepción es la defensa que tiene el demandado. Así de fácil y sencillo lo podemos entender. Pero vamos a profundizar un poco en el qué es. Entonces, la acepción la podemos entender así. Es aquel derecho que tiene el demandado
para contraponer la acción que está ejerciendo en su contra. La demanda que ya se le impuso de la parte actora, ahora él tiene la posibilidad y el derecho de decir: así no pasaron los hechos, así pasaron estas acciones, yo me opongo a esta demanda. Y bueno, ¿cuáles son sus principales características? Una de las que ya mencionamos es que se opone principalmente a la acción del demandado. Ese es su papel fundamental, y también entra al proceso jurídico, como ya lo vimos en la acción. También uno de los puntos más importantes es que es el mejor y único método de defensa ante una acción legal. Bueno, ¿y cómo funciona? Básicamente, cuando el demandado es notificado de esta demanda, él hace un escrito de contestación donde se contrapuntean ciertos puntos de la demanda, donde se acepta total o parcialmente ciertas acciones de la demanda o ciertos puntos de la demanda. Básicamente así funciona. Bueno, ¿y la acepción en qué deriva? Se divide en 3 puntos muy importantes. El primero es que la demanda pueda rechazarse total o parcialmente, poniéndole un alto a la acción. El punto número 2, y en lo personal el más llamativo para mí, es cuando se manda al archivo esta sentencia, este juicio, y ya. El número 3 también es la absolución del demandado. No se prosigue con ningún proceso y hasta ahí llega, y básicamente hasta aquí llegamos. Y ahora un ejemplo para ya darle cierre a este tema. Bueno, básicamente vamos a poner ahora a Pedro y a Juan. Juan le debe dinero a Pedro y Pedro ejerció la acción, pero resulta y resalta que Juan ya había pagado esa deuda, por lo tal ya había prescrito. Entonces eso se presenta ante el juez y el juicio se para. Hasta ahí procede el proceso y ya la acción se detiene. Hola, ahora empezaremos con sujetos procesales. Primera pregunta: ¿qué son los sujetos procesales? Básicamente, estos sujetos son todas las personas que interfieren en un litigio para poder, resolverlo o participar en él, ya sea el juez o tribunal el que resuelve y va dándole flujo al litigio, la parte actora, la parte demandada, al igual que los testimonios, peritos, etc. Todos los que acabo de comentar son las partes que participan en un litigio, y más adelante vamos a ver básicamente de qué tratan, quiénes son, ejemplos. Vamos a empezar. Y bueno, una de las preguntas antes de empezar también quiero hacer que ¿para qué sirven? El para qué sirven es algo muy fundamental. Puede ser un poco sosa la pregunta, pero es sumamente necesario que los sujetos procesales existan. ¿Por qué? Porque sin sujetos no existe el proceso judicial. Si no hay un actor que demande a alguien, no existe el proceso. Si no hay un juez que aclare y dé sentencia al juicio, no existe el proceso. Básicamente, los sujetos son sumamente necesarios para el proceso judicial. Ahora vamos a describir a cada uno de estos sujetos y empecemos. Bueno, ahora empecemos con las clasificaciones y sus derivados. Son varias las que vamos a ver, pero en el inciso número A encontramos al juez y al tribunal. ¿Para qué sirven y cómo funcionan el juez o el tribunal? Básicamente son aquellos que dictan una sentencia, dan paso al proceso, van siguiendo el proceso,
conforme a las leyes ya establecidas. Al igual, sus funciones es dar justo proceso a cada una de las partes, que todo sea totalmente lo más pacífico posible, lograr aclarar y dar sentencia lo más pronto. Y básicamente ese es el inciso A, el juez y tribunal. Ahora vamos al inciso B. Bueno, y ahora el inciso B básicamente es el actor y el demandado. El actor o demandante es aquel quien inicia el proceso judicial al ejercer la acción demandando a alguien. El demandante es aquel que se defiende de la acción que está ejerciendo el demandante. Estos dos tienen derechos de que se empiece un proceso judicial, de que se les dé una audiencia y básicamente la defensa y la acción de cada uno de sus correspondientes. Y ahora vamos al inciso C, el cual es el Ministerio Público o el MP, que es básicamente lo mismo. Bueno, el Ministerio Público se especializa un poco más en el área del penal, pero también puede participar en juicios civiles si estos son de interés público. También, pues el MP tiene ese poder de representar a la sociedad mexicana o también al poder del Estado. Una de las facultades que también tienen el MP es de dar a conocer de que cierta persona sí hizo esto, no hizo esto. O sea, dar testimonio, dar a decir que quién hizo tal acción, quién no hizo tal acción, y pueden acusar a una de las dos partes. Ahora tenemos el inciso D, el cual son los peritos. Básicamente los peritos son aquellas personas expertas en una ciencia, técnica, etcétera, en el cual pues ellos dan a conocer ante el tribunal o el juez ciertas cosas que ellos por su experiencia supieron reconocer y se lo presentaron al juez. Y varios de los peritos que también están y que son expertos en su técnica son médicos legistas, contadores y otros tipos más de peritos especializados en muchas ramas del derecho. Y ahora en el inciso E tenemos a los testigos. Básicamente los testigos son aquellas personas que vieron o conocen de cierto hecho de la demanda o del proceso judicial. Entonces esas personas con sus testimonios aportan al proceso judicial y básicamente estos son los testigos. Y ahora en el inciso F tenemos a los terceros o terceristas. Básicamente los terceristas son aquellas personas que originalmente no tienen nada que ver con el proceso, pero por su interés en la resolución o querer aportar algo al proceso judicial, participan y dan a conocer ciertos testimonios que pues podrían o no podrían servir. Y ahora en el inciso G tenemos a los abogados o representantes legales. Básicamente los abogados son aquellos que representan a sus clientes, tanto puede ser la parte actora o la parte demandada, y que se defienden o actúan conforme a los artículos, conforme a las acciones que hayan pasado, y ellos son los que tienen comunicación directa con el juez y con sus clientes, siendo una parte esencial del proceso. Y ahora, y por último, el inciso H, el cual es el actuario o secretario judicial. Básicamente es el secretario del juez, se hace cargo de los expedientes, los cuida, y ellos dan a conocer ciertas acciones que realizaron ellos para darle a conocer y darle progreso al proceso judicial. Y son sumamente importantes porque ayudan y auxilian básicamente al juez, siendo estos una parte muy fundamental para el proceso. Y con esto terminamos
básicamente los sujetos procesales. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, y ahora veremos el acto procesal. En este nuevo tema vamos a ver diferentes puntos de vista y vamos a profundizar para el máximo entendimiento de este tema. Empecemos con el ¿qué es? Esta pregunta es fundamental para entender cada uno de los temas. Y bueno, básicamente es la manifestación de la voluntad, conocimiento o juicio dentro del proceso judicial. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Es aquellos pasos dentro del proceso o aquella empujoncito o acelerón dentro del proceso judicial para llegar, podríamos decirlo, más rápido a una resolución dentro del juicio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo funcionan los actos procesales. Funcionan presentándolos con ciertos modos, tiempos y reglas legales para su validación. Además, ciertas partes pueden presentar esto, como por ejemplo el juez, los auxiliares judiciales, una de las partes o ambas de las partes, etc. Y bueno, ahora empezaremos con la clasificación de los sujetos procesales, la cual también está segmentada como el anterior. Bueno, el inciso A es por las partes que lo realizan. Bueno, y el número 1 de este inciso es judiciales, que es representado por el juez o el tribunal. Básicamente se pueden ver cuando el juez emite su sentencia o un auto. El número 2 es de las partes y podemos observarlo con una demanda, una contestación o con recursos. Y el inciso B se llama por su naturaleza. Ahora el número 1 de este inciso es los actos de instrucción. Básicamente son aquellos que preparan la sentencia. El número 2 es actos de decisión. Básicamente sentencias, autos, etc. Y el número 3 es actos de ejecución, que básicamente es el cumplimiento forzoso. Y con esto terminamos el inciso B y empezamos el inciso C, el cual es por su forma. Y el primero de esta sección es forma. Básicamente son las demandas, contestaciones y recursos. El número 2 es orales, el cual son audiencias, interrogatorios y declaraciones. Y por último el número 3, el cual es documentales, que básicamente son pruebas, oficios e informes. Y con esto acabamos el inciso C. Y ahora empezamos con el último tema dentro de los actos procesales: los procesos procesales. Básicamente los procesos procesales son los términos y condiciones o cierto límite de tiempo para ejercer ciertas acciones, entre otras cosas. Y pueden ser legales, judiciales o convencionales. Y con esto acabamos el tema de acto procesal y empecemos ahora con el otro tema. Hola, ahora empezaremos con este nuevo tema, el cual se llama procesos jurisdiccionales. ¿Qué son los procesos jurisdiccionales? Básicamente es aquel conjunto de reglas y pasos legales que debe de llevar un juez para un proceso judicial muy especificado. Como comento, ahora los procesos jurisdiccionales están subdivididos en tres áreas sumamente importantes: el proceso oral no penal,
el proceso ordinario no penal y el proceso penal. Bueno, vamos a empezar a abarcar a cada uno de estos procesos, cómo funcionan, y vamos a apoyarnos en unas diapositivas que al final de este tema les voy a dejar para que les puedan servir. Bueno, ahora empezaremos con el primero de estos temas del proceso, el cual es el proceso oral no penal. Bueno, el proceso oral no penal básicamente es aquel proceso que agiliza, el proceso judicial por su sistema de oralidad. Se presentan ante el juez, es oral, el sistema por lo tanto es más rápido, más ágil. Esto aplica en materias tanto familiar como civil, dependiendo del monto que se esté en la demanda. Se va a ir a una de estas dos materias y así básicamente es el concepto de proceso oral no penal. Ahora vamos a ver las características. Bueno, ahora empezaremos con las características del proceso oral no penal. La primera característica es que tanto la demanda como la contestación pueden ser escritas, pero la mayoría de los actos dentro del proceso son en la sala oral. También otra característica es que el juez participa activamente en este juicio. También otra de las características es que durante los juicios se junta más la carga de trabajo, porque todas las pruebas y testimonios se juntan en las pruebas y es un poco más pesado, pero eso agiliza el proceso. También tenemos que la disminución de formalismos es parte fundamental dentro de estas características. Y con este último acabamos las características, vamos a ver qué sigue dentro de este proceso. Ahora veremos el segundo proceso, el cual es el proceso ordinario no penal. Este es un proceso más extenso, más formal y reservado para ciertas controversias con mayor cuantía. Otra característica es que hay mayor carga escrita, demanda, contestación, etc. También hay audiencias, pero la mayoría de los procesos son totalmente por escrito. Todo esto hace que el proceso sea un poco más lento, pero estas son sus características. Bueno, ahora el fundamento legal que les voy a proporcionar de toda la información que ya vimos es el artículo 428 al 521 del Código Procesal Mercantil Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. Un ejemplo que podemos poner acerca de este proceso es cuando una empresa demanda a otra por 1,000,000 de pesos, pero como este millón rebasa el límite del proceso oral, se va a proceso ordinario. Bueno, y con todo lo que les acabo de proporcionar, aquí se acaba el proceso ordinario no penal y vamos a empezar con el siguiente proceso. Bueno, ahora el último de los procesos que vamos a ver es el proceso penal, o también llamado acusatorio oral. Básicamente es aquel en el que se juzgan los delitos, en el cual se les da sentencia a los delitos y se juzga a estos. Y todo esto está basado en los principios de oralidad, publicidad, contestación, entre otros más. Ahora empezaremos con sus características. Sus fases es investigación, intermedia y juicio oral. 2. Ahora, prácticamente todos los juicios son orales, entonces siempre es oralidad. Y número 3 es aquí participa el Ministerio Público y el juzgador oral. Y ahora el fundamento legal de toda la información que acabamos de escuchar es del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 211 al 404. Bueno, ahora un ejemplo que podemos poner acerca del proceso penal es cuando una persona se le acusa de robo calificado, se va a llevar un proceso oral y bueno, es todas estas fases y culmina con el proceso oral y según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y con esto acabamos el
proceso penal. Y ahora, con todo lo anterior que hemos visto, con todo lo anterior que hemos aprendido, aquí se acaba el tema de procesos jurisdiccionales. Y ahora a continuación les dejo 3 diferentes cuadros para que ustedes los puedan ver acerca de cada uno de los procesos que acabamos de ver. Espero que les sirvan y hasta aquí llegamos en procesos jurisdiccionales. Hola, ahora vamos a empezar con el tema de la clasificación del proceso. Básicamente, la clasificación del proceso es aquella clasificación de ciertas materias o de ciertos procesos dependiendo de ciertas actitudes doctrinales o legales de estos procesos. Nos vamos a basar en lo que está escrito en el Código de Procesos Mercantiles y Civiles del Estado de Coahuila, Zaragoza. Y ahora vamos a empezar con el tema. Bueno, ahora vamos a empezar con el número 1, el cual es por materia. Básicamente, por materia habla de, los grados o las materias que se van a ventilar durante el proceso. Estas pueden ser civiles, familiares y mercantiles. En cuestión civil, se pueden ventilar tanto divorcios como manutención o contratos, etc. En los familiares se pueden ventilar patria potestad, falta de alimentos, etc. Y en mercantiles, contratos o falta de pago, entre más. Un ejemplo que podemos aplicar es cuando una demanda por custodia se puede clasificar en la materia familiar. Así de fácil y sencillo es el número 1. Ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, y el número 2 es por grado o también llamado instancia. Básicamente, como ya lo hemos comentado en otros temas, es la primera, segunda y tercera instancia. Aquí el juez va a resolver y dependiendo si una de las partes no quedó conforme con la sentencia o lo dictado o lo resuelto dentro de del primero o la segunda instancia, pues se van levantando según el grado del tribunal o del juzgado. El número 3 es por partes. Básicamente este habla de cuántas personas participan en el proceso. Si es una persona es unilateral, si son 2 personas es bilateral. Cuando son 2 personas es que hay tanto demanda como contestación. Y en unilateralidad es cuando nada más hay o una demanda o una contestación. Ahora el número 4, por forma. Básicamente se trata si va a ser sistema oral o escrito, ya sea dependiendo de la suma que se está peleando dentro de la demanda o las circunstancias que se están pasando en los hechos, etc. Va a ser oral o escrito. Y la número 5 y la final es por la resolución del proceso. Básicamente aquí son 3 puntos para la resolución del proceso. El inciso A es declarativa, la cual básicamente solo pronuncia y da a conocer derechos. Y ahora el inciso B es constitutiva, que crea, modifica o extingue ciertos procesos jurídicos. Por ejemplo, un divorcio. Y el inciso C es la condenatoria, la cual se impone una obligación. Por ejemplo, pagar una deuda. Y con esto acabamos todos los incisos y la clasificación del proceso. Y así de fácil se acaba este tema. Hola, espero que hasta este momento todos los temas los vayamos entendiendo del todo y sin más preámbulos empecemos con este tema, el cual es comunicación procesal y la clasificación de las notificaciones. Bueno, ¿qué es la comunicación procesal? La comunicación procesal es el medio por el cual el órgano jurisdiccional
informa a las partes, testigos, peritos u otros sujetos procesales sobre actuaciones que les afectan, asegurando que conozcan y puedan ejercer su derecho de defensa. Su función principal es garantizar la legalidad y validez del proceso. Si una función se hace de manera incorrecta, puede anular actuaciones procesales. Bueno, la clasificación de las notificaciones, según el artículo 109 y 127 del Código Procesal Civil de Coahuila. 1. La notificación personal es aquella que se entrega directamente al destinatario en su domicilio legal o procesal. Un ejemplo es cuando se demanda a una persona, el tribunal le notifica personalmente la demanda en su domicilio para que conteste en el plazo que marca la ley. El número 2 es cédula. Es un documento que contiene la resolución judicial y se entrega al interesado para que esté enterado. Un ejemplo que podemos poner es cuando se cita una audiencia, el actuario lleva una cédula de notificación a las partes demandada, indicándole fecha y hora. El número 3 es edictos. Son notificaciones públicas que se publican en el periódico oficial del Estado y en ocasiones en otros periódicos cuando se desconocen el domicilio del interesado. Un ejemplo que podemos poner de este es: si no se conoce el domicilio del demandado, el juez ordena la notificación por edictos en el periódico oficial por 3 días consecutivos. El número 4 es el boletín judicial. Se publican en el boletín judicial del Estado y tienen efectos legales para ciertas resoluciones. Bueno, un ejemplo es las notificaciones a los abogados sobre autos que no requieren notificación personal. Se publican en el boletín judicial. El número 5 son listas de acuerdos. En ciertos casos, los tribunales publican resoluciones en listas visibles en el juzgado. Un ejemplo que podemos poner es un acuerdo que ordena una simple promoción procesal se notifica mediante su inclusión en la lista de acuerdos que se fija diariamente en el juzgado. Importancia: una notificación mal realizada puede provocar la nulidad del acto procesal, retrasos e incluso afectación al derecho de defensa. Y con esto acabamos este tema. Ahora vamos a empezar el siguiente, que va a estar casi igual de corto. Hola, ahora empezaremos con un nuevo tema, el cual es derecho probatorio. Y empezaremos con los principios que rigen la prueba. Los principales principios procesales probatorios en el estado de Coahuila son: 1. Legalidad, el cual es solo se admiten medios de prueba previstos por la ley. El número 2 es contradicción. Las partes pueden objetar o replicar las pruebas del contrario. El número 3 es pertenencia y utilidad. La prueba debe de tener relación con el asunto y ser útil para la decisión. Y el número 4 es carga de la prueba. A quien afirma un hecho le corresponde probarlo. Todo lo anterior hace referencia legal al artículo 205 y 206 del Código Procesal Civil y Familiar de este estado. La carga de la prueba recae en la parte de quien la afirma. Las pruebas deben ser pertenecientes, útiles y lícitas. Derecho a probar y ser probado. Bueno, toda persona tiene derecho a: número 1, ofrecer pruebas. 2, que se admitan si son pertinentes. Y número 3, que se valoren correctamente. Un ejemplo que podemos poner acerca de esto para entenderlo un poco mejor es que un padre reclama la guardia y custodia de su hijo, presenta testigos, fotografías y mensajes. La madre ofrece una constancia psicológica del menor. El juez valora a ambos lados y decide conforme al interés superior del menor. Y la referencia legal es el artículo 193 y cito: las partes tienen derecho a ofrecer y desahogar pruebas para acreditar sus pretensiones o defensas. Y ahora pasemos a relación con el debido proceso. El debido proceso garantiza que la prueba: 1. Se ofrezca dentro del término legal. 2. Se desahogue con oportunidad. Y 3. Sea valorada de manera objetiva. Si se violan estas garantías, la prueba no es válida y puede anularse la sentencia. Un ejemplo que también podemos poner es: una prueba pericial fue rendida sin notificaciones a las partes. Esto viola el derecho de contradicción. El juez debe excluirla. Esto hace referencia legal al artículo 10 de la ley ya mencionada. Toda persona tiene derecho a un proceso justo, imparcial y con un pleno respeto a sus garantías procesales.
Bueno, les agradezco su atención y con esto terminamos este tema y ahora empecemos con el siguiente. Hola, ahora empezamos con un nuevo tema, el cual es prueba, objeto, carga y medios de procedimiento probatorio. Bueno, ¿qué se prueba? Se prueba todo hecho controvertido y relevante para la solución del conflicto judicial. Un ejemplo es, en un juicio por incumplimiento de contrato se prueba si efectivamente hubo incumplimiento y si hubo daño. ¿Quién tiene la obligación de probar? O sea, la carga de la prueba. La carga de la prueba recae en quien afirma los hechos que le benefician. Un ejemplo que podemos poner es si una persona demanda por daños y prejuicios, debe probar que el daño ocurrió y que el demandado lo causó. Bueno, ahora vamos a ver los medios de prueba. Los principales medios de prueba son los siguientes, el cual es el número 1, documentos públicos y privados. Un ejemplo, contrato firmado entre las partes que se ofrecen como prueba de acuerdo. El número 2 es testigos, personas que declaran sobre hechos que presenciaron. Ejemplo, en un juicio de arrendamiento, el vecino declara que el inquilino no ha pagado renta desde hace meses. El número 3 es confesión judicial. Es cuando una de las partes reconoce los hechos ante el juez. Ejemplo, el demandado acepta en audiencia que no ha pagado el préstamo. Peritos es el número 4, expertos que dictan sobre hechos técnicos. Ejemplo, en un juicio por daños estructurales un ingeniero perito evalúa los daños al inmueble. Número 5 es inspección judicial, el cual es el juez accede al lugar de los hechos para conocer directamente lo que sucede. Ejemplo, el juez inspecciona un terreno en disputa para contestar su uso y límites. Procedimiento probatorio, el cual es el ofrecimiento de pruebas, se presenta en la etapa procesal indicada, por lo general después de contestar la demanda. Ejemplo, el actor presenta como prueba el contrato firmado y nombra testigos. Admisión de pruebas. El juez analiza si las pruebas ofrecidas son legales y pertenecientes. Ejemplo, el juez admite los testigos pero desecha un documento por falta de legalidad. Ahora, preparación y desahogo. Se cita a testigos, se realizan peritajes o inspecciones en las fechas señaladas. Ejemplo, los testigos comparecen al juzgador para declarar bajo protesta, es decir, verdad. Valoración de pruebas. El juez valora las pruebas conforme a la sana crítica y ley y con base a ellas dicta sentencia. Y bueno, con esto acabamos el tema y ahora vamos a pasar al siguiente. Hola, ahora vamos a pasar a impugnación y medios. Bueno, ¿qué es la impugnación? Es el derecho procesal que tienen las partes para oponerse o controvertir actos u omisiones procesales que consideren ilegales, incorrectos o injustos. Se realiza a través de medios de impugnación previstos por la ley. Bueno, estos actos y omisiones impugnables son 1. Actos impugnables. Resoluciones judiciales como sentencias, autos, acuerdos o decretos. Ejemplo, una sentencia civil que condena al pago de una cantidad que el demandado considera injusta. Omisiones impugnables. Cuando el juez no resuelve en tiempo o forma lo que se le solicitó. El ejemplo es si el juez no responde a una solicitud de medidas cautelares. Y ahora vamos a pasar a medios de impugnación. Bueno, los principales son los mecanismos legales para controvertir resoluciones. El primero de todos ellos es la apelación. La apelación es aquel recurso contra sentencias o autos que no causan ejecutoría inmediata. Permiten que un tribunal superior revise la resolución del inferior. Un ejemplo que podemos poner es apelar una sentencia civil en primera instancia. Bueno, ahora pasamos a queja, que es el que procede cuando el juez niega admitir un recurso o una prueba o interrumpe inmediatamente el proceso. Y ahora, el proceso se interpone directamente ante el Tribunal Superior. Disculpe. Y ahora vamos a revocación. Se solicita al mismo juez que dictó una resolución que la revoque por haber sido dictada con error o fuera de derecho. Solo aplica a resoluciones que no admiten apelación. Y ahora pasamos al siguiente, el cual es revisión. Se presenta en materia de amparo cuando se desea que la Suprema Corte de Justicia o un tribunal colegiado revise una resolución dictada en amparo indirecto.
Ahora vamos a pasar a procedimientos y efectos. El procedimiento de impugnación varía según el medio. La apelación se presenta por escrito dentro del plazo, por ejemplo 6 días en materia civil en Coahuila. Queja se presenta también por escrito ante el Tribunal Superior. Revocación en el mismo expediente ante el juez que lo resolvió. Efectos comunes. El suspensivo detiene los efectos de la resolución impugnada. Devolutivo, la resolución sigue surtiendo efectos mientras se resuelve el recurso. Bueno, y con esto acabamos impugnación y sus medios. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Hola, ahora vamos a empezar con un nuevo tema, el cual es litigio y formas de solución del conflicto. Bueno, conflicto con pretensión resistida. Un conflicto con pretensión resistida se da cuando una persona, el actor, plantea una exigencia jurídica llamada la pretensión y otra persona, el demandado, se opone a esta exigencia y se la llamará resistencia. Un ejemplo que podremos aplicar es una persona demanda a su expareja por pensión alimenticia para sus hijos. La expareja responde que no tiene ingresos ni obligación legal, por lo que resiste la pretensión. En el Código Procesal Civil y Familiar de Coahuila, en su artículo 7, toda persona tiene derecho a acceder a la justicia para resolver una controversia jurídica. También ahora vamos a pasar a las formas de solución de conflicto. Vamos a aclararlas. El derecho establece método para resolver un conflicto jurídico. Esto puede ser en diferentes puntos. El primero que vamos a abarcar es la conciliación. Bueno, es un mecanismo autocompositivo. Las partes llegan a un acuerdo con ayuda de un tercero imparcial. En este caso va a ser un conciliador. Un ejemplo que también podemos aplicar es una persona demanda a otra por desocupación de un inmueble. Antes de iniciar el juicio, el juez convoca las audiencias de conciliación. Las partes acuerdan la entrega voluntaria del inmueble en 30 días. Esto hace una referencia legal al artículo 173 del Código de Procedimientos Civiles y Familiares de Coahuila, el cual, cito, es: el juez debe promover la conciliación entre las partes antes de iniciar el juicio, salvo que la ley disponga lo contrario. De aquí pasamos al número 2, el cual es el arbitraje. Es un método heterocompositivo privado, donde las partes acuerdan someter un conflicto a un árbitro, quien decide con efectos de sentencia. Un ejemplo que podemos aplicar es: dos empresas de Saltillo tienen un conflicto por el cumplimiento de un contrato de suministro. Una vez de ir al juzgado, firman un convenio para someter el caso a arbitraje privado. Esto hace referencia legal al artículo 177 del Código Procesal Civil Familiar del Estado de Coahuila. Las personas podrán resolver sus controversias mediante métodos alternos de solución de conflictos, incluyendo el arbitraje. Empecemos con el número 3, el cual es el juicio. Es el proceso formal ante un tribunal donde se ventila el conflicto y el juez emite una sentencia. Un ejemplo que podemos poner: una mujer demanda el reconocimiento de paternidad. El demandado lo niega, se inicia el juicio, se desahogan las pruebas como muestras de ADN, etc. y el juez resuelve reconociendo la paternidad. Esto también hace una referencia legal al artículo 1 y 2 del Código Procesal Civil y Familiar del Estado de Coahuila. Como comenté, este estado regula el proceso civil y familiar del estado, garantizando la tutela judicial efectiva. Y bueno, hasta aquí llegamos en este punto y ahora vamos al siguiente tema. Empecemos. Hola, ahora vamos a empezar con ramas del derecho procesal. El derecho procesal se divide en ramas según el tipo de conflicto jurídico que regula el área del derecho sustantivo que aplica. El primero que vamos a ver es procesal civil. Regula los procedimientos entre particulares en el conflicto sobre propiedad, contratos, familia, herencia, etc. Un ejemplo es juicio por incumplimiento de contrato. El número 2 es procesal penal. Regula el procedimiento para perseguir y sancionar delitos respondiendo el debido proceso.
El ejemplo es juicio por homicidio. El número 3 es procesal laboral. Regula los juicios entre trabajadores y patrones conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ejemplo, despido injustificado. El número 4 es procesal constitucional. Estudia los procedimientos para proteger la Constitución, como el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad. Ejemplo, acción contra una ley que viola derechos humanos. El número 5 es procesal mercantil. Aplica en conflictos relacionados con actos de comercio y empresas. Ejemplo, cobro de un pagaré. Ahora pasamos al procesal dispositivo. Aplica cuando las partes pueden disponer libremente del derecho en litigio. Ejemplo, procesos civiles ordinarios. Ahora procesal social. Tiene un enfoque protector favoreciendo a las partes más vulnerables, como trabajadores, campesinos, etc. Ejemplo, procesos laborales o agrarios. Ahora, procesal del trabajo. Otra forma de referirse al proceso laboral con especial énfasis en el nuevo sistema oral y protector del trabajo. Ahora pasamos al número 9, el cual es procesal agrario. Regula los conflictos sobre propiedad ejidal o comunal. Ejemplo, disputas sobre tierras entre ejidatarios. Ahora pasamos al procesal publicístico, relacionado en el Estado como autoridad y se enfoca en proteger el orden público. Ejemplo, juicios administrativos. El siguiente es procesal administrativo, controla la legalidad de actos de autoridades administrativas. Ejemplo, impugnación de una multa de tránsito. El siguiente es procesal electoral, regula la solución de conflictos en procesos electorales. Ejemplo, impugnación de una elección municipal. Procesal constitucional sobre el proceso. Estudia las garantías procesales constitucionales, debido proceso, acceso a la justicia, defensa, etc. Procesal internacional sobre el proceso. Regula la cooperación entre países en materia procesal. Un ejemplo son exhortos internacionales, notificaciones en el extranjero, etc. Ahora pasamos a procesal internacional, entre paréntesis, privado. Relaciona los procesos entre personas de diferentes países, divorcio entre cónyuges de diferentes nacionalidades. Y con esto acabamos este tema, vamos al siguiente. Bueno, pues ahora vamos a entrar a uno de los últimos temas, el cual es el concepto general y varias palabras del derecho. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de unas palabras que se utilizan dentro del derecho procesal y otras ramas relacionadas. El primero que vamos a ver es sustantivo. Su definición es regular los derechos y obligaciones de las personas. Contenido del derecho. Un ejemplo es el Código Civil establece derechos, el de haber, heredar, contraer matrimonio o celebrar contratos. El número 2 es objetivo. Es parte del derecho que se refiere a la norma jurídica impuesta por el Estado y son obligatorias. Un ejemplo es la ley penal que prohíbe el homicidio. Es objetiva, no depende de opiniones personales. El número 3 es instrumental. Es el derecho que sirve como medio para hacer cumplir el derecho sustantivo. Un ejemplo es el derecho procesal es instrumental porque establece los pasos para exigir el cumplimiento de una obligación. Y el que sigue es el procedimental. Su definición es que refiere al conjunto de pasos o fases que se deben seguir dentro del proceso legal. Un ejemplo que podemos poner en este son las etapas del juicio civil: demanda, contestación, pruebas y sentencia. Después seguimos con el sustantivo. Su definición es que es el derecho que tiene una persona para exigir el cumplimiento de una norma y es visión personal del derecho. Un ejemplo que podemos poner es el derecho de una persona a demandar por incumplimiento de un contrato. De aquí pasamos a procesal. Su definición es la rama del derecho que regula el proceso jurisdiccional, es decir, cómo se lleva a cabo los juicios. De aquí pasamos a su ejemplo, el cual es el Código de Procedimientos Civiles, que regulan los actos dentro de un juicio civil. Seguimos con proceso legislativo. Su definición es procedimiento mediante el cual se crean reformas o se derogan ciertas leyes en específico. Y sus etapas generales son iniciativa, de esta sigue discusión, de esta sigue aprobación, después de esta sigue sanción y publicación. Esto se puede publicar tanto en el periódico oficial de la Federación, entre otros. Y por último es entrada en vigor. Ahora seguimos a proceso administrativo.
es el conjunto de actos realizados para las autoridades administrativas para aplicar las leyes en casos concretos. Un ejemplo es otorgamiento de una licencia de construcción por parte del municipio en el cual se va a hacer. El siguiente es el proceso jurisdiccional. Su definición es el procedimiento mediante el cual el órgano jurisdiccional resuelve un conflicto entre partes de una sentencia. Un ejemplo que podemos poner en este es un juicio de divorcio donde un juez decide sobre la disolución del matrimonio y guarda la custodia de los hijos. Con esto acabamos este tema y espero que logremos entender con esta pequeña definición todos o varias de las palabras que utilizamos en este video. Bueno, pues ahora vamos a empezar con este último tema, el cual se llama regiones de Coahuila y sus cabeceras. La región Laguna y su cabecera regional es Torreón, y está conformada por los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca, San Pedro y Francisco y Madero. Esta región es una de las más desarrolladas económicamente, destacada por su industria, comercio y agricultura intensiva, como el cultivo de algodón y nogales. La segunda región que vamos a abarcar es el Centro Desierto, y su cabecera regional es Monclova. Está conformada por los municipios de Monclova, Frontera, Castaños, Nadadores, Sacramento, La Madrid, San Buenaventura, Abasolo, Escobedo, Candela, Ocampo, Cuatro Ciénegas y por último, pero no menos importante, Sierra Mojada. Esta región tiene una importante actividad industrial, metalúrgica y minera, y zonas desérticas con biodiversidad única en todo el país y en toda la región norte. La siguiente región es la región carbonífera, la cual su cabecera regional es Sabinas. Los municipios que la conforman es Sabina, San Juan de Sabinas o Nueva Rosita y Musquis. También es conocida por su actividad minera, en especial la extracción de carbón, y de ahí su nombre. Y seguimos a la región norte, y su cabecera regional es Piedras Negras. Está conformada por los municipios ya mencionados como Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión, Guerrero, Jiménez y por último Hidalgo. Esta región es sumamente importante por el comercio fronterizo con Estados Unidos, agroindustria y logística. Y ahora pasamos a la quinta y última región, la región sureste. Su cabecera regional es la capital del estado, Saltillo. Está conformado por los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y por último Parras de la Fuente. Bueno, esta es la región más poblada y con mayor actividad económica, industrial y educativa. Bueno, ahora llegamos al final de este video, el cual es la conclusión personal. Bueno, básicamente mi conclusión personal es acerca de que todo lo que vimos, todo lo que aprendimos es sumamente fundamental para el derecho. Como lo mencioné en un inicio, estos temas en sí no son complicados, pero son muy teóricos. Y espero que este video les ayude a entenderlos a ustedes, a la persona que esté viendo esto. En lo personal a mí me ayudó a reforzar, todos los temas que vimos durante este periodo. Fue un periodo un poco extenso, pero gracias a este video me ayudó a mí y me seguirá ayudando para entender temas que de repente no logré entender durante el aprendizaje en las clases. Y para mí esta es mi conclusión personal y muchas gracias.